Muy buenas noches, licenciada. Mi nombre es María José Reyes y en esta oportunidad voy a exponer sobre el análisis jurídico del derecho internacional sobre la película La Terminal y podemos empezar dando un pequeño preámbulo proponiendo que el estudio de la película La Terminal fue grabada en el 2004 para relatar en su trama el caso de una persona apátrida, tema que podemos analizar bajo la óptica del derecho internacional. Nos proponemos realizar un breve análisis de las normas internacionales que se aplican a la apátrida y podemos ver cómo es abordada la cuestión dentro de la trama de la película. Podemos partir adoptando la definición legal de apátrida dada por la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, ya que si bien podemos identificar algunos documentos que tratan la temática, luego de la creación de la Organización de las Naciones Unidas hallamos los dos de mayor magnitud y alcance. La mencionada convención, que fue posteriormente complementada por la Convención para reducir los casos apátridas de 1961. Para la Organización de Naciones Unidas, regular la situación de las personas apátridas fue un eje central, ya que después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, muchos individuos se encontraban en esta situación y esto se consideraba un riesgo para la paz y para la seguridad internacional. La definición dada por la Convención de 1954 la encontramos en su artículo 1.1, que lee: a los efectos de la presente convención, el término apátrida designará a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación. Entonces, para complementar dicha definición, podemos decir que la apatridia puede ocurrir por no haber tenido nunca la nacionalidad, por haber renunciado a la que se tenía sin adquirir otra distinta o por haber sido privada de ella, ya sea por determinación legal de la autoridad, por acto individual relacionado con el nacimiento o con el casamiento, por violación de las leyes de su país que lleva implícita la pérdida de la nacionalidad, como sucedería en el caso de enrolarse en el ejército extranjero, y asimismo puede ser consecuencia del acto colectivo de la transferencia de un territorio, de medidas de guerras aplicadas a ciudadanos en estados beligerantes o de la transformación del régimen político-social del país de origen. Luego, pues entonces partiendo de esto tenemos que identificar en qué momento se produce esa falta de nacionalidad, si es del nacimiento o con posterioridad. En el primer caso estamos ante una patria originaria y en el segundo ante una patria sobrevenida. Vamos a resaltar que una persona se encuentra en esta situación, pues es más propensa a sufrir violaciones de sus derechos humanos que el resto de los individuos, pues no posee un país que vele por el cumplimiento de los mismos. Las personas apátridas poseen derechos y deberes que les son reconocidos en la Convención de 1954, pues esta instituye respecto a los derechos que todos los estados ratificantes de la Convención deben brindarle a los apátridas el mismo trato que le da a sus nacionales respecto a la libertad de religión, que se encuentra en el artículo 4, libre acceso a los tribunales, artículo 6, derecho a la educación elemental, artículo 22, derecho a la asistencia pública, artículo 23, derecho al trabajo y seguros sociales, artículo 24, y derecho a la ayuda administrativa, artículo 25. También establece derecho a recibir documentos de viaje, artículo 28, y a no ser expulsados si se encuentran legalmente dentro de su territorio, a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público, artículo 31. Con respecto a los deberes, el artículo 2 fija que toda patria tiene respecto del país en donde se encuentra deberes que en especial entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como las medidas que se adopten para el mantenimiento del orden público. Entonces, dado ya este pequeño preámbulo, podemos aplicar todo esto con un breve análisis de la película. Víctor Narovsky, que es interpretado por Tom Hanks, pues ha viajado a Nueva York desde Cracovia, país, que es un país ficticio, para conseguirle a su papá un autógrafo del saxofonista Benny Golson, pero para su sorpresa, cuando aterriza en el aeropuerto, ni su pasaporte ni su visa son válidos en el suelo estadounidense. Su país de origen ha sufrido un golpe de estado y el nuevo gobierno no es reconocido. Entonces Víctor se está encerrado en el aeropuerto, por lo que no puede cumplir el sueño de su padre ni tampoco volver a su país. En esta situación ya atrapado, pues tiene que vivir en la terminal hasta que su situación se resuelva. Al principio pues le cuesta hacerse una rutina con el día a día, necesidades básicas, fisiológicas, etcétera. Pero durante su estancia pues el protagonista entabla una amistad con algunos empleados pues que ya conmovidos hacen su estancia más fácil
y pues lo ayudan a agilizar los trámites para que se le realice cuanto antes su situación y pueda abandonar la terminal que se ha convertido pues en su hogar. La película en realidad aborda el caso de una apátrida sobrevenida, ya que el personaje principal, por desaparición temporal de su estado de origen, se transforma en el vuelo en apátrida. Al llegar, pues es recibido por el jefe de aduanas, quien le informa que su caso no cuadra en ninguna categoría porque no es refugiado, ni es asilo, ni tiene protección temporal, no hay ayuda humanitaria, no es viaje de negocios, no es visado diplomático, pues únicamente es inaceptable para el gobierno de los Estados Unidos y pues hasta tanto su gobierno no tome una postura frente a los nuevos detentores del poder de su país, no va a poder entrar a Estados Unidos, pero tampoco puede expulsarlo, ni lo puede enviar a su país de origen. Entonces esto es así porque aunque están sujetas a la competencia territorial del Estado en el que se hallan estas personas, pues no pueden ser expulsadas a otro, ya que ningún Estado tiene obligación de recibirlos, pues no son nacionales ni oriundos de ningún otro país. En el caso de la película, Tom Hanks no se encuentra aún en suelo estadounidense, sino en la terminal internacional y por lo tanto en una grieta del sistema en donde no puede ser arrestado, así como tampoco puede ser devuelto a su país ni a ningún otro. Debe esperar a que se resuelva la situación en territorio del que era su país. La película pues también muestra todas las eh, agilizaciones utilizadas para que el personaje pues pueda ingresar al suelo norteamericano, pueda ser arrestado por ingresar ilegalmente y así dejar de ser un problema para el jefe de aduanas. Cabe destacar que el personaje se niega en una oportunidad a reconocer que tendría miedo de volver a su país como una posible solución a la situación planteada. Y pues podemos observar que en la película se aplica correctamente el concepto de apátrida, diferenciándolo de categorías que están muy asociadas a ella, como es el caso de los refugiados. Se debe aclarar que en el caso de este señor, pues no se conforma la figura de refugiado, sino que se está ante una persona sin nacionalidad y expone cuáles son las opciones que posee. Como esta figura tiene lugar dentro de la terminal internacional y no en el territorio de Estados Unidos, no puede aplicársele los derechos de la Convención de 1954, configurándose pues en un caso atípico de una verdadera situación sin reglar dentro del régimen de la apatridia. Y pues esto sería por mi parte. Es un gusto. Muchísimas gracias, licenciada. Buenas noches.